Hola, hola, muy buenas tardes a todos, a todas que están viendo esta transmisión, esta grabación de la Escuela de Educación Cristiana. Y bueno, antes de comenzar, quisiera presentarme. Soy Isaac Pérez, el profesor que va a dar la clase del día de hoy. Y antes de comenzar, quisiera agradecer a Dios por la oportunidad que Dios me ha dado para poder dar esta pequeña práctica, esta pequeña reflexión en relación a lo que veremos y darle también la continuación al libro de Samuel. Pero antes de iniciar quisiera hacer una pequeña oración y que Dios use este tiempo, que Dios obre en cada uno de nosotros y que también que no sean palabras mías, sino que sea la palabra de Dios que pueda usar o que Dios quiere usarme de manera relevante y también para poder compartirles de la mejor manera. Y bueno, vamos a esta pequeña oración ahí en sus casas, si estás en el celular o en tu dispositivo, estás fuera de casa, no lo sé. Pero yo deseo que esta clase nos lleve a una reflexión y a lo que Dios quiere llevarnos hasta este momento. Muchas gracias, Señor Jesús, gracias por esta noche, por esa oportunidad que tú nos has brindado, por esa oportunidad que tú nos has dado. Te agradezco, Señor Jesús, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Usa este tiempo, usa esta oportunidad para poder aprender, de que podamos aprender más de tu palabra, Señor Jesús, y que podamos llegar a una reflexión sólida, a una conclusión en que a pesar, Señor Jesús, de la historia de la Biblia, a pesar de las situaciones que pasaron, tus siervos, los profetas, los ministros de aquellos tiempos, y también a la gente que está creyendo en ti, tal vez no tenía esa plena convicción, pero yo sé que tú has obrado a través de la historia. Muchas gracias, Padre, y yo sé que lo mejor de estos libros va a llegar, y yo sé que tú nos has dado un aliento de esperanza, un aliento, Señor Jesús, de oportunidad. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén. Voy a explicar un poquito en relación a lo que vamos a ver. Y bueno, antes de comenzar, vamos a basarnos en el libro de el primero de Samuel, en los capítulos 29 al 31. Esta clase del día de hoy se llama Los filisteos desconfían de David. Vimos que en las clases pasadas, o en las clases que apenas pues ya los compañeros, los hermanos, las hermanas que estuvieron explicando este libro, este trayecto, la verdad sí ha sido un trayecto un poquito largo, tanto en que estos libros desde el del Antiguo Testamento tienen una cierta relevancia, y también cómo Dios obró en la vida de su pueblo, de los israelitas, y también cómo lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Ahora, los filisteos desconfían de David, y como yo le decía anteriormente, veíamos a David una persona, pues se puede decir que leal, de confianza y todo ello. Pero a los pueblos enemigos, pues les causaba esa cierta inquietud, o ese cierto temor, mejor dicho. Y la verdad es normal. Y eso lo vemos en la vida diaria. Cuando alguien no nos conoce, cuando alguien no nos ha tratado de la mejor manera, pues uno desconfía, ¿no? Uno desconfía, uno como que tiene ciertos límites, o causa ciertos límites, o también pues no hay mucha comunicación, o se trata de alejar lo más que se pueda. Y eso es lo que le pasaba a David ya con los filisteos. Y aquí vemos estas ciertas características. Vemos que había una cierta desconfianza en David. O sea, sabíamos que los filisteos eran personas pues malas, unas personas que no tenían ese temor de Dios, y aparte ellos querían conquistar las naciones del pueblo de Israel y todo ello. Pero vemos que tarde o temprano los filisteos se enfrentarían en guerra contra Israel. Siempre han estado en esa guerrilla. Y estando David entre los filisteos,
Él tiene que decidir de qué lado luchará, pero el rey de Aquis ya había decidido por David, y a pesar de su gente, a pesar de los filisteos. O sea, confiaba más en David, confiaba más en su persona, en su confianza, en su lealtad. Pero pero vemos que por la confianza de Aquis le tenía a David y lo nombró como su guardaespaldas personal en la guerra contra Israel. Imagínense esta escena. O sea, vas a pelear contra tu pueblo, contra tu nación, y luego que estés a favor o que estés al lado de los filisteos, pues como que es algo incoherente, pero vemos que David no lo hacía con esa, tal vez con esa intención o con esa mala intención. David era un joven, tal vez un adolescente, no sé, pero ya tenía una cierta edad, ya tenía una cierta cognición, se puede decir. Se tenía esa, ¿cómo se llama? Ese ánimo, ¿no? Pero pues estaba luchando en contra de su pueblo. Y eso, la verdad, pues para uno, pues dice, pues cómo vas a pelear o cómo vas a pelear o a batallar contra tu pueblo, contra tu ciudad o contra tu gente. Eso es algo incoherente y hasta a la vez eso lo vemos también en la vida diaria. Y vemos que todavía seguía la guerra entre los filisteos e Israel. El filistea era un término, se deliberaba entre ciertas ciudades, entre ciertos conceptos de aquel entonces. Los pueblos filisteos era una especie de imperios, y en donde este imperio de filisteos eran básicamente estos, era de las ciudades de Ecrón, Asdod, Escalón, Gaza y Gat. Eso lo vemos en Josué, el capítulo 13 y versículo 3. Si lo quieren leer ahorita detenidamente, lo pueden hacer en Josué capítulo 13 versículo 3. Y esto vemos que los filisteos juntaron todas sus fuerzas de Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Jezreel era una ciudad, era un poblado en donde ellos iban a tomar el campo de batalla. Pero fíjense, había ciertas ciudades, había ciertos pueblos muy específicos en donde estaban los filisteos o en donde estaban residiendo. Pero los filisteos desconfiaban de David a que esta otra causa. Esto lo podemos ver en 1 Samuel, capítulo 29, de los versículos 2 y 3. Se los voy a leer en esta oportunidad. Ahorita me voy a basar en la versión y la nueva traducción viviente. Dice así la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 29, versículos 2 y 3. Mientras los gobernantes filisteos dirigían a sus tropas en grupos de 100 y de 1000, David y sus hombres marcharon por la retaguardia con el rey Aquis. Pero los comandantes filisteos reclamaron: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis les dijo: este es David, el siervo de Saúl, rey de Israel. Él ha estado conmigo por años, y yo no encontré de él ninguna falta, desde que llegó hasta el día de hoy. Y la verdad, había una cierta oposición de los filisteos o de estos guerrilleros en contra de David, porque decían: ¿cómo puede haber un hebreo aquí entre nosotros si son nuestros enemigos? Y es algo incoherente. Y también el rey Aquis pues le tenía una cierta confianza, o plena confianza, o mucha confianza en él. Aquis, la verdad, el rey Aquis no tuvo otra opción que decirle a David que se retirara. Esto lo podemos ver en los versículos 6 y 7 de este capítulo. Dice así: así que Aquis finalmente mandó a traer a David y le dijo: juro por el Señor que has sido un aliado confiable. Pienso que debes ir conmigo a la batalla, porque no encontré una sola falla en ti desde que llegaste hasta el día de hoy. Pero los demás gobernantes filisteos no quieren ni oír ni hablar del tema. Por favor, no los inquietes y regresa sin llamar la atención. Entonces tuvo esa convicción David en poder obedecer, en obedecer y no causar más problemas o más inquietudes. Y él se fue, él se regresó con su gente, o él inclusive. Y la verdad, la verdad siento que Dios lo libró de muchas cosas
en estando con ellos. Y vemos que debemos darnos cuenta que Dios estaba protegiendo a David y lo protegió y lo cubrió, la verdad. Vemos en la vida diaria que a pesar de las acciones o a pesar de las cosas que hagamos, Dios nos protege, Dios nos cubre de cualquier peligro o de cualquier mala decisión. Si es en el trabajo, si es en la escuela, si es en algún proyecto personal o es en alguna situación personal. Tal vez no lo entendamos en algún principio, pero ya posiblemente pasando el tiempo, o como yo lo digo así recientemente, creo que el que va a tener la respuesta es Dios y el tiempo. Y vemos que David tal vez no lo comprendía y tal vez haya dicho, ¿en qué la regué? ¿En qué fallé, no? Pero él no falló, o él tal vez no traicionó a su pueblo en sí, ya al 100%. Tal vez hubo cierta influencia, pero no lo hizo, o no fue más allá de ello. Y vemos que ya al final de cuentas, pues ya los filisteos ya estaban conquistando los pueblos de Israel. Y esto lo podemos ver en el 1 Samuel capítulo 30. Y la verdad había dos pensamientos muy diferentes, que era el pueblo y David. Luego de que el rey Aquis despidió a David del ejército filisteo, los israelitas regresaron a Ziklag, la ciudad donde vivían, pero al llegar les dieron una mala noticia, que ya habían sido conquistados, o que ya habían sido, ya habían perdido en cierta manera. Pero había dos pensamientos, como yo les he comentado. Su pensamiento es el pueblo. El pueblo, la verdad, estaba muy enojado porque la verdad David se había ido con el pueblo, con los pueblos filisteos, o con los enemigos. Imagínense esta escena. Imaginémonos que estamos, estamos en una empresa que es la competencia de alguna marca en específico. Y te dice el jefe, mejor regrésate a donde tú estabas antes. Y la gente de la otra empresa es enojada porque tal vez tú te liaste con ellos, pero ya estás más allá que allá. Bueno, más allá que acá, perdón. Y la verdad se siente esa inquietud, esa incertidumbre de que tal vez tú los vayas a traicionar, o de que tú los vayas a lastimar, o que tú vayas a hacer algo que esté en contra de los principios de la empresa en donde tú estabas anteriormente. Y eso le pasó también tal vez a David y al pueblo. La verdad estaban muy molestos con él, pero que también había influido en cierta parte que David había provocado a los amalecitas al atacarlos en el pasado. De hecho hubo muchas confrontaciones, muchas peleas, muchas batallas, que la verdad Israel que había peleado. Y la verdad, imagínense, estaba de batalla tras batalla. Y luego que David hiciera eso, pues era algo fuerte para los israelitas. Y también que el ataque de Ziklag fue una venganza contra de ellos, o sea, contra el pueblo de Israel. Que la verdad básicamente haya sucedido esa parte. Y la verdad es válido la molestia, el enojo, la furia, pero pues al fin y al cabo David también tenía otro pensamiento, y también en el cual había influido mucho esta parte de su vida, y también de su liderazgo, se puede decir. Y vemos que David la verdad pues agarró la onda cuando pasó esto del secuestro o del batallón que habían ganado los filisteos contra Israel. Esto lo vemos en 1 Samuel capítulo 30. Y a partir de todo esto, pues David agarró la onda. David ya lo pensó de una manera más fría. Y David buscó a Dios como no lo había hecho desde que había llegado a Filistea. El espíritu de David se despertó y supo que tenía que buscar a Dios para encontrar dirección de lo que debía hacer en ese momento. Pensó de una manera un poquito ya más madura, tal vez más fría, y dijo,
sí la regué, sí me equivoqué, pero vamos a remediar esta parte. Y Dios, ayúdame. Dios, protégeme, y también tú Dios, obra en lo que yo voy a hacer para poder liberar al pueblo de Israel, o poder rescatarlos en cierta manera. Y básicamente Dios lo hizo. Vemos que en el rescate, esto lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 30, de los versículos 11 al 15. Se los voy a leer. Vemos que aquí en esta parte del rescate hubo muchas situaciones que la verdad David tuvo que corregir, tuvo que hacer para poder liberar esa situación. Vemos 1 Samuel capítulo 30, dice así la palabra de Dios. En el camino encontraron a un egipcio en un campo y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua para beber. También le dieron parte de un pastel de higos y 2 racimos de pasas, porque no había comido ni bebido nada durante 3 días y 3 noches. Al poco tiempo recobró sus fuerzas. ¿A quién le perteneces y de dónde vienes?, le preguntó David. Soy egipcio, esclavo de una amalecita, respondió. Mi amo me abandonó 3 días porque yo estaba enfermo. Regresábamos de asaltar a los cereteos en el Negev, el territorio de Judá y la tierra de Caleb, y acabamos de incendiar Silac. ¿Me guiarás a esa banda de saqueadores?, preguntó David. El joven contestó. Si haces un juramento en el nombre de Dios, que no me matarás ni me devolverás a mi amo, entonces te guiaré a ellos. Había un partícipe egipcio. Y vemos que este siervo los guió a un lugar donde los amalecitas habían acampado. Pero en ese entonces los habían encontrado en una posición vulnerable, porque estaban celebrando, pero no estaban vigilando, no estaban en esa expectativa. Ellos ya sabían que iban a ganar o que estaban ganando esa batalla. Pero tal como Dios lo prometió, todo fue recuperado sin falta de nada. No faltó nada. Y esto, la verdad, fue Dios el que obró. Porque si no hubiera sido por él, yo sé que Israel hubiera sido conquistado por los filisteos. Pero fíjense que la sabiduría, también la decisión, también de David, eso fue una parte importante para que no se llegara más o no avanzara más tiempo. Y vemos que el rey Saúl, aparte de David, tuvo muchas victorias a lo largo de su reinado. Y vemos que él gobernó en cierta manera bien, pero pero también tuvo cosas, o tuvo situaciones, o tuvo errores en donde se le salió de las manos. Pero siempre contó con la gracia de Dios. Siempre, siempre. A pesar de lo bueno y de lo malo, siempre estuvo ahí Dios para él. Pero cuando Saúl se apartó de Dios para hacer su propia voluntad, perdió el favor divino de Dios. Pero vemos que esta parte pues ya tenía como un aviso, o como una advertencia, o no como una amenaza, sino que ya Saúl ya sabía qué es lo que iba a pasar posiblemente. En este último capítulo de Samuel, en el capítulo 31, leemos sobre el final de Saúl, y su última batalla fue cerca del monte Gilboa, en el centro de Israel. Esa fue su última batalla. Pero vemos que murió, que conquistó, o que confrontó, o que batalló hasta su último momento de vida. Y eso lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 31. Ahorita se los voy a leer de los versículos del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, los filisteos atacaron a Israel, y los hombres de Israel huyeron entre ellos. Mataron a muchos en las laderas del monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos, y mataron a 3 de ellos, que fueron Jonatán, Abinabat y Malquisúa. La batalla se intensificó cerca de Saúl, y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron gravemente. Con gemidos, Saúl le dijo a su escudero: toma tu espada y mátame, antes de que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme y burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella.
Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió junto al rey. Así que Saúl, sus 3 hijos, su escudero y sus tropas murieron juntos en ese mismo día. Cuando los israelitas que se encontraban al otro lado del valle de Jezreel y más allá del Jordán, vieron que el ejército israelita había huido y que Saúl, sus hijos, estaban muertos. Abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. Vemos que aquí, a pesar de que hubo un batallón y todo ello, pues tal vez ellos habían perdido o tal vez ellos habían desertado en cierta manera, ¿no? Pero vemos que Saúl no quería ser torturado o matado por sus enemigos. Y él mejor optó en que se matara. Y se puede decir que se suicidó, ¿no? Se puede decir, pero se mató. Hubo una cierta parte en donde los israelitas rescataron este cuerpo y para darle una digna sepultura. Y también en darle su último adiós o su despedida del cuerpo de Saúl. Vemos que en la antigüedad era muy común que cuando un ejército lograra matar al principal líder enemigo, los vencedores expusieran públicamente el cadáver como una afrenta al enemigo, pero también como un trofeo para los dioses que supuestamente los ayudaron a vencer. Y eso fue lo que hicieron con el cuerpo de Saúl. Un grupo de israelitas se arriesgó a entrar en el territorio enemigo para rescatar el cuerpo de Saúl y de sus hijos para darles digna sepultura. Estos hombres valientes eran los de Jabes de Galat, quienes le debían mucho a Saúl, pues él los defendió cuando más los necesitaron. Eso lo vemos en 1 Samuel capítulo 11. Ya si quieren reflexionar un poquito más, pueden, a través de este video, se les va a mandar un link en donde pueden ver esa clase. Vemos diferentes situaciones complicadas, ciertas situaciones difíciles, y vemos que a pesar de todo y también hayan apartado de Dios, pero Dios estuvo ahí presente con ellos. Pero siempre Dios tuvo mucha gracia y mucha misericordia de ellos. Y esto basándonos de una manera más general, que hubo varias acciones en contra de todos y contra todos. Pero en la vida diaria vemos diferentes situaciones, diferentes vivencias, diferentes complicaciones. Pero a través de ello yo quiero darles estos ciertos puntos en donde no hay que traicionar a nuestros amigos, a nuestra familia, o si tenemos a nuestra pareja, también no hay que traicionar o a nuestros amigos o a los más cercanos que tengamos. No desconfiemos, no tengamos esa desconfianza. Tal vez en algún momento nos pueda fallar la gente, pero el que no falla es Dios. El que no traiciona es Dios. Entonces, tal vez la razón humana o el individuo humano tal vez falle, pero Dios no falla. También seamos leales a lo que nos cuentan, a lo que nos confían, porque la verdad, en confiar en alguien y en alguien que sea muy leal es muy complicado hoy en día. También en obedecer a Dios, mediante lo bueno y lo malo, hay que obedecerlo. Tal vez no entendamos sus propósitos, o tal vez no entendamos en lo cual Él nos quiere decir, pero hay que obedecer a pesar de lo bueno y lo malo. Llegar a la reflexión en nuestras acciones, si es lo que hacemos bien, si es lo que hacemos mal, o lo que hicimos, o lo que realizamos. Tal vez nosotros como cristianos, tal vez en la vida diaria, tal vez llegamos a ciertas situaciones buenas, pero también en ciertas situaciones malas. Más que nada en poder reflexionar en nuestras acciones, en nuestras decisiones, si fueron efectivas o no fueron efectivas. También actuemos con sabiduría, que tengamos la guianza de Dios, porque para poder decidir, la verdad, son situaciones muy difíciles, muy complicadas. Pero si nos agarramos de Dios, todo va a salir bien, todo va a salir súper bien. Y no olvidemos lo que Dios hizo en nuestro pasado. Si Dios sacó a su pueblo de Egipto, si Dios sacó de las guerras a Israel, si Dios envió a Jesús para morir por nosotros, y también Dios envió a apóstoles, pastores, a predicadores,
a ver su palabra. Entonces nosotros como un pueblo actual o como una iglesia, cierta comunidad actual, no hay que olvidar lo que Dios hizo en el pasado y también lo que Dios quiere hacer en el presente y en el futuro. Y también hay que actuar con obediencia y llegará bendición. Sabemos que en este tiempo Dios quiere hacer algo con la iglesia. Dios quiere hacer algo muy bueno, y yo la verdad estoy a la expectativa de ello. Y esto es una parte de lo que Dios quiere hacer. Y esperemos que ya en el próximo libro que veamos sea una continuación y en donde podamos reflexionar qué es lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal. Y yo en lo personal, todos cometemos errores, todos cometemos fallas. No somos perfectos, pero somos perfectibles cada día. Muchas gracias, mis hermanos, y espero me haya comprendido, hayan entendido esta parte de la palabra. Y cualquier duda, cualquier comentario, pueden agregarlo en los comentarios de este link de YouTube. Y esperemos que a través de esta palabra sea de bendición. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana en la iglesia. Los servicios a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde. Saludos a todos y Dios les bendiga. Gracias.